hace un tiempito todavía, que incursionó. A los 21 años incursionó, pues obviamente en Guapa Televisión, muchos de ustedes lo habrán visto en las noticias de Guapa Televisión. En el proceso pues de sus reportajes, pues tuvo la oportunidad de cubrir las incidencias relacionadas a la controversia sobre la Marina de Guerra de Estados Unidos. Eso fue bien importante. Ustedes se acuerdan de aquel revolú que hubo allá en Vieques, él estaba metido ahí. Y lo arrestaron como desobediente civil también, así que era un pequeño revolucionario. Estaba cogiendo la noticia, muy bien, valga la aclaración. Para el año 2002 aceptó una oferta de trabajo en Telemundo para formar parte de su experimentado grupo de periodistas y fue nombrado hombre ancla de la edición de fin de semana y posteriormente del noticiario mañanero de lunes a viernes. Ha tenido la fortuna de cubrir varios eventos de envergadura, para mencionar unos pocos: el devastador terremoto de Haití, los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en el 2010, la Cumbre de Estatus 2000 de la Casa Blanca de Washington DC, la visita del presidente Barack Obama al Cairo, Egipto, entre otras. También disfrutó muchísimo de poder entrevistar a la primera y única latina que forma parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la licenciada Sonia Sotomayor, de ascendencia boricua, y a la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Ha realizado un sinnúmero de investigaciones, siendo una de las más destacadas sobre el cartel del petróleo, que trató sobre el proceso de compra de combustible a través de energía eléctrica. Ustedes se acuerdan de eso, de ese revolú, ¿verdad? Este trabajo periodístico abrió el programa especial ¿Por qué pagamos tanto?, por lo cual los tres principales canales del país se unieron, teniendo como resultado el programa de mayor audiencia de la historia de la televisión puertorriqueña. Walter ha sido merecedor de 3 premios Emmy por varios trabajos periodísticos, uno de ellos sobre la venta de cannabis medicinal en California. Tanto la Asociación de Periodistas de Puerto Rico como el Overseas Press Club han premiado varios de sus trabajos investigativos. Cursó bachillerato en comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. Sus estudios de Derecho los realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y se graduó con promedio de 3.9, recibiendo así el más alto honor summa cum laude. Todo esto mientras trabajaba a tiempo completo en Telemundo. Inteligente el muchachito, ¿verdad? Asimismo obtuvo una de las calificaciones más altas en el examen de reválida para los aspirantes del ejercicio de la abogacía, con una percentila de 95. También cursó estudios de daños y perjuicios y filosofía política en la prestigiosa Universidad Oxford, Inglaterra, gracias también a una beca de honor. Actualmente continúa laborando en Telemundo, es ancla de las ediciones del fin de semana. Lleva una práctica limitada de abogado y además es profesor de la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad Interamericana. Recibamos con un fuerte aplauso a Walter. Orgullo de nuestra tierra. Nació en San Juan, así que orgullo de nuestra tierra. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenas noches a todos. Qué bueno estar con ustedes. Me parece muy importante esto que están haciendo, promover esta discusión. Yo creo que no podemos descartar ciertos asuntos a priori, sin tener la oportunidad de exponernos a ellos, de poder conversarlos y llegar a una conclusión educada. Inclusive la duda educada es importante, así es que vamos a tratar de trabajarla en esta noche. Para que tengan un poco de idea sobre mí, aparte de ese trasfondo que ha ofrecido el doctor, yo vengo de una familia conservadora. Mis padres son muy católicos, yo me crié en la fe católica, y siempre tuve unos principios morales bien conservadores. Recuerdo, para que tengan una idea, la primera vez que yo puedo decir que más cerca estuve de la marihuana fue como a los 12 o 13 años, que uno de mis mejores amigos se cambió de colegio, de escuela, y entonces parece que ahí comenzó una juntilla con otros jóvenes y él me mostró una bolsita de marihuana. Yo, ¿qué es eso? Él me contesta, pues esto es marihuana, y me cuenta la nota que le provoca, y con quién la consume. Y yo era tan riguroso y tan estricto con mis valores, que siendo mi mejor amigo del alma, que todavía lo somos, yo terminé la amistad. Y nos dejamos de ver como por 15 o 20 años, que nos encontramos luego en la calle, en alguna actividad. Así que ese es mi marco. Yo nunca he consumido marihuana, nunca. Yo no tengo ningún interés ni en la marihuana ni en el cannabis medicinal, pero he tenido un contacto
con lo que ha sido la dinámica, cómo se ha desarrollado en estados como Colorado, en California, y cómo va naciendo en Puerto Rico. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, esa experiencia. Yo no pretendo aquí debatir ni impugnar los conocimientos científicos de los demás invitados, porque no es mi área de expertise, pero sí les puedo hablar de lo que yo he visto, de lo que he enfrentado, a los testimonios de pacientes que encuentran en el cannabis medicinal un remedio real. Bueno, habiendo dicho eso, una de las asignaciones que me tocó hacer fue en California, fuimos a Los Ángeles. El modelo en Los Ángeles es dual, porque existe el cannabis para fines recreacionales y el cannabis medicinal. Hay dispensarios como los que se están estableciendo en Puerto Rico, pero tengo que decirles que lo que se está haciendo en Puerto Rico es muy ordenado, con toda franqueza. Uno podía ir a ver California y todo lo que se ha proyectado que ocurre en Puerto Rico y que no ocurre, sí ocurre en California. Allí usted sí puede ir a donde un médico, como si fuera un fotomédico abogado esto de las licencias de conducir, y le dice, me duele aquí, tengo tal problema, y le da certificado de cannabis medicinal y lo consigue. Eso no ocurre aquí. Cuando digo no ocurre así, es que no es lo general. Recuerden que siempre hay prácticas y conductas indeseables, pero puede haber esas lamentables excepciones que pudieran incurrir en algún tipo de ilegalidad. En Colorado, como parte de mi práctica de abogado, yo tomé unos cursos de educación continua sobre toda la industria del cannabis medicinal. Y me llamó mucho la atención porque allí el orden era bien estricto. Desde que se siembra la planta hasta que esa planta llega al dispensario, va acompañada por un código de barra, como si fuera un producto que compra en el supermercado. Y con ese mecanismo es que se va siguiendo el tracto y por dónde sigue esa planta. ¿Qué pasa? El cannabis, el doctor terminó comentando que los diseñadores de las drogas están combinándolas para que tengan niveles de THC más elevados, y por lo tanto que el efecto ese psicoactivo, lo que le llaman en la calle que arrebata, sea más fuerte. Pero eso no es lo que se adquiere, por ejemplo, en Puerto Rico, en los dispensarios de cannabis medicinal. Como planta al fin, se pueden desarrollar cepas, se pueden combinar los elementos de una planta en particular del cannabis con otra planta del cannabis para lograr los efectos deseados. El doctor debe haberles dicho que el cannabis tiene varios componentes, uno de ellos es el THC, que es el que produce el efecto psicoactivo, y el otro es el CBD o el cannabidiol. Ese ingrediente es el que predominantemente se está utilizando para los fines terapéuticos del cannabis. Y ese ingrediente no produce el elemento psicoactivo, es el que produce el elemento, el factor sanador, pero no arrebata. ¿Y cómo lo sé? Cuando estuve haciendo la serie sobre el cannabis medicinal, tuve la oportunidad de entrevistar varios pacientes. Uno de ellos fue un joven de aquí de Corozal, que todavía no estaba certificado como paciente de cannabis en Puerto Rico, así que él tenía que consumir el cannabis que conseguía, la marihuana que pueda conseguir en el punto, o también la podía obtener a través de se llama la Red Canamédica, que es un grupo de personas que cultivan el cannabis de manera ilegal, pero para lograr los fines terapéuticos, teniendo en cuenta estas cualidades curativas del cannabis, alejándose del efecto psicoactivo del THC. ¿Okay? Este joven de Corozal tuvo un accidente, él quedó inmóvil de la cintura hacia abajo porque se lanzó en un río y cayó de cabeza sobre una piedra y se fracturó unas vértebras. Y además de esa parálisis que tiene, sufre de unos espasmos musculares bien severos. Él puede estar hablando con usted, de momento ponerse completamente tieso y con un dolor que no puede hablar. Es insoportable para él. Y el sufrimiento de ver al padre al lado, tener que trabajar con él ese dolor, apaciguarlo, es bien conmovedor.
Pues, ¿qué pasó? Lo entrevistamos, hablamos con él, vimos la poca movilidad que tenía porque estaba bien tenso, los músculos le impiden poder tener algún tipo de flexibilidad. Aunque no controlaba, o precisamente porque no controlaba sus movimientos de la cintura hacia abajo, tenía un movimiento repetitivo del pie, como si fuera un tic nervioso. No podía controlar el movimiento del pie. Llegó esta persona que lo asiste a él con cannabis y él la consumió, la vaporizó. Yo les puedo decir que al cabo, esto lo vi, de nuevo, yo no tengo interés en el cannabis medicinal, yo no lo consumo, ni interés ni económico ni de ninguna naturaleza. Y yo pude ver cómo ese joven lo acostaron en el piso, se relajó, pude extender sus brazos hacia atrás, dejó de temblar, los espasmos cesaron y era como si fuera otra persona. Y eso fue ahí. Y yo pude conversar con él y él seguía hablando, no era como si estuviera enajenado del mundo o que hubiera perdido noción de su realidad o de su ubicación en tiempo y espacio. Y pues de nuevo, ver a su padre contemplando a su hijo con un poco más de movilidad, para mí eso fue muy conmovedor. También fue muy conmovedor la historia de este otro padre, me parece que era de Kansas. Su hijo, en este momento tiene 6 o 7 años, nació con una condición que le provoca convulsiones frecuentemente, muchas convulsiones. Tanto que él cumplió 5 años y no podía hablar. Por la cantidad de convulsiones que tenía, su capacidad motora no se había podido desarrollar. Y él no sabía qué más hacer. Él había intentado todos los medicamentos habidos y por haber, recetados, los que se pueden conseguir sin receta, medicamentos verdaderamente fuertes que afectan el sistema nervioso. Y uno lee los efectos secundarios y dice, me debo tomar esto, porque los efectos secundarios son peores que el alivio que procuro. Y el niño no mejoraba. Le hablaron del CBD, que es este otro ingrediente del cannabis y que es el que tiene los atributos medicinales, terapéuticos. Y él lo buscó, lo procuró en una pasta, porque viene en pasta, viene también en gotas, y decidió en su desespero. Él también tiene una mentalidad en contra del cannabis, nunca lo vio como una opción, pero él decía que se sentía desesperado, que él no podía seguir viendo a su hijo así. Perdón, es que me conmueve. Entonces él le suministró esta pasta derivada del cannabis y ya ese día el niño comenzó a tener menos episodios de convulsiones. Pasaron días y tenía de 150 episodios diarios a tener 2 o 3, hasta que pasaban días y no tenía ninguno. Él decía en llanto sumido en llanto, que le daba gracias a Dios porque por fin su hijo había podido hablar y lo primero que dijo fue, te amo, a su padre. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a las 2 semanas volvieron episodios como si fueran equivalentes a la epilepsia, de temblores, pero eran los síntomas del abandono de las medicinas que le estaban recetando. El cuerpo, el organismo estaba eliminando la toxicidad que le producía esas medicinas, que es como lo comparaban con lo que implica romper en frío para los drogodependientes, que se convierten en eso, en dependientes de la droga para poder funcionar. Y eso estaba atravesando a ese niño a los 5 años. Liberarse de esas medicinas recetadas que le habían causado tanto daño en su organismo. Y poco a poco está teniendo una vida normal gracias al cannabis medicinal, porque es lo único que ha cambiado en su estilo de vida. También supimos casos en Brasil, hasta hace poco era ilegal el consumo de la marihuana para fines terapéuticos. Conocimos una madre que lo llevaba de manera ilegal a Brasil, lo compraba en San Diego, lo transportaba a Brasil y ella decía, si tengo que ir presa, voy presa, pero mi hijo o mi hija va a tener acceso a sus medicamentos. Que estamos hablando de la gente, tal vez tiene la impresión de que estas personas que están consumiendo cannabis medicinal son personas perversas,
personas débiles de carácter, con bajos valores, y se impresionaría de la cantidad de gente de 60, 50 años, 30, 40 años, profesionales que están recurriendo al cannabis medicinal porque es su única salida y consiguen alivio para su dolor. Y de nuevo, lo que procuran es el ingrediente que se conoce como CBD, el cannabidiol, que es parte de la planta del cannabis, lejos de lo que es el THC. En Estados Unidos usted puede ir a un dispensario, por ejemplo en California, y va a haber contenidos de THC de 40-50%, que eso es bien elevado. Eso es lo que se vende en los puntos, tal vez un porcentaje más alto de THC. Lo que se vende en los dispensarios de cannabis medicinal, como mucho, poseen 15% de THC, una cantidad mucho menor. Yo aquí no estoy diciendo que esto es para todo el mundo, igual que yo no creo que la gente que consuma, que todo el mundo debe consumir alcohol, y mucho menos consumirlo en exceso. Pero esa experiencia, o esas experiencias, me permitieron ver algo que yo desconocía, algo que yo, sin haber tenido acceso, lo descartaba y lo vilificaba, lo asociaba con algo negativo, con algo que iba en contra de los principios morales que uno puede tener. Y cuando entro en contacto, pues mire, viendo a estas personas, me di cuenta que es un asunto de compasión. Para mucha gente es un asunto de compasión. Las personas que tienen dolores incapacitantes y ven un alivio, reciben un alivio consumiendo esta versión de cannabis medicinal. Y es una perspectiva a la que tenemos que estudiar, que no podemos permitir cerrarnos por asuntos de política, inclusive por concepciones religiosas, y lo digo con mucho respeto porque yo también tengo mis creencias religiosas, pero muchas veces traer elementos al análisis ajenos al problema medular, que en este caso es el aspecto medicinal que pueda tener el cannabis, distorsiona el análisis, no nos ayuda a ver las realidades que pueden traer y cómo pudiera ser beneficioso. El estatus legal actualmente del cannabis es que a nivel federal es ilegal, a nivel de legislación del Congreso de Estados Unidos es ilegal. Hay una cantidad de estados, me parece que 8, que se permite para fines recreacionales, para fines medicinales. En 29 estados se permite para fines medicinales solamente, también en Guam, en Washington DC y en Puerto Rico. Actualmente lo que hay es una orden ejecutiva, ¿verdad? Pero un reglamento, le voy a decir un reglamento, porque la ley de sustancias controladas permite que por reglamento se varíe la clasificación en la que está la marihuana. Eso fue básicamente lo que se hizo, bajar el nivel y crear un reglamento para viabilizar esa industria del cannabis medicinal. Que hay dinero, que hay industrias que están detrás de eso, que hay intereses económicos detrás, los hay en todas partes. Los hay en todas partes. O sea, yo soy periodista y las empresas periodísticas son empresas que procuran un fin ganancial, un fin pecuniario. Eso no lo podemos tapar con la mano. Pero el reglamento, que lo he podido leer y he visto cómo ha evolucionado, ha tomado en cuenta las realidades que se han visto en otros lugares, como en Colorado, como en California, y se hizo con mucho cuidado. A mí me preocupó, y no me preocupó porque fuera una opinión en contra, me preocupó porque me parecía que no era una opinión educada. Y venía de una persona que su resumen es impresionante. Cuando, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando tienen un problema grande y lo resuelven, dicen, no hay que ser cirujano neurológico para resolver eso. Pues venía de un cirujano. Y su opinión en contra del cannabis para fines medicinales se basaba en especulaciones. Era fácil darse cuenta que no había leído el reglamento. Por ejemplo, esta persona que me parece que fue un poco irresponsable
en esas primeras etapas porque es una persona que diseña y ejecuta política pública que nos afecta a todos, y que no se haya dado la oportunidad de leer el reglamento a mí me parece irresponsable. Aunque opine diferente, aunque descarte el cannabis, aquí yo no vengo a convencer a nadie y nadie tiene que convencerse de nada. Pero hay que educarse, eso sí es indispensable, hay que educarse. Si usted se opone u objeta, que sea de forma educada, sabiendo a qué se opone y por qué lo objeta. Pues por ejemplo, esa persona decía que, el ejemplo que les traje, que eso era como ir a un fotomédico abogado y conseguir. No, te tiene que llevar un expediente médico. Tal vez eso se puede reforzar, pero por ahora usted tiene que tener un expediente médico firmado con un diagnóstico y probar que hay una relación bona fide médico-paciente. No puede ser al garete. Hasta lo que hay son 1.500 licencias. Eso no es mucho. Esto empezó en enero y se han detenido y van bien lenta. Él también decía que, por ejemplo, no había control de calidad, que esta versión del cannabis medicinal que se estaba produciendo en Puerto Rico, nadie sabía el contenido de THC, el contenido de CBD, de qué estaba compuesto. Y de nuevo, el reglamento exige más de 25 pruebas a que se le haga, y tienen que haber unas certificaciones que se presenten. Cuando esa persona la llevaron a uno de los laboratorios donde se produce el cannabis, cambió por completo. ¿Por qué? Porque se estrujó con el asunto, se expuso al tema, leyó, buscó, y su discurso ha cambiado. Hay más apertura hacia el tema del cannabis medicinal, porque verdaderamente es lo que se hace en Puerto Rico, y se lo digo hasta con cierto orgullo, es de calidad farmacéutica. O sea, yo, esa teoría de que ya el cannabis medicinal está en los puntos de droga, tengo mi seria duda. Porque de hecho, la mecánica en todas las jurisdicciones donde se ha aprobado y que han servido como referencia para Puerto Rico, California, Colorado, el precio que se usa es precisamente el precio en el punto de droga. Si en el mercado ilegal un gramo cuesta $20, pues a ese precio es que se va a vender en el dispensario. Y así, la experiencia en otros mercados es que los precios han ido bajando porque uno es contrapeso del otro. Pero ese escape de cannabis medicinal al punto de droga, la inversión en la marihuana que se vende en la calle no es la inversión que se requiere para el cannabis medicinal. O sea, que una sustancia migre a la otra es bien improbable. Puede ocurrir, como yo le digo a mis estudiantes, mire, usted se puede comer la luz roja, claro que se la puede comer, pero no debe hacerlo, debe respetar el semáforo, usted debe respetar a su vecino, pero hay gente que no lo hace. Ahora, los parámetros que se han establecido son bien rigurosos, y cada planta tiene un empaque, está certificado por laboratorios independientes que no tienen nada que ver con la compañía fabricante, porque recuerden que la FDA no asume ningún tipo de jurisdicción sobre el cannabis porque sigue siendo ilegal en la esfera federal, y la FDA es una agencia federal. También un aspecto que nosotros investigamos era por qué una planta tan versátil como lo es la marihuana, como lo es el cannabis, que ha servido para muchísimas cosas, inclusive por su versatilidad se llegó a comparar con, han escuchado del asbesto, ¿verdad? Y lo nocivo que es para los pulmones. El asbesto en un momento dado fue un elemento de construcción bien importante porque era bien versátil. Era flexible, era económico, se podía utilizar, pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo se descubrió que las fibras pueden causar problemas pulmonares. Pues el cannabis tiene una versatilidad parecida a la del asbesto, pero no causa ese efecto que produce el asbesto en la salud. Y uno de los asuntos que investigamos son los intereses que están detrás de evitar que una planta tan versátil logre acceso al mercado de manera masiva. Obviamente en el mercado legal me refiero.
aquí hay muchos intereses de las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas son bien poderosas, tienen un capital enorme y destinan capital enorme a llevar ese mensaje a través de cabilderos, que son los que van a la legislatura, que son los que van al Congreso y tuercen todo el proceso democrático. Ustedes saben esa noción de que los políticos están ahí para gobernar y para crear legislación a favor del pueblo. Pues eso se tuerce, se fractura, y muchas veces esa legislación no se ajusta a la necesidad social, sino más bien a intereses económicos de gente que tiene poder y promueve legislación. Y hay farmacéuticas que han estado promoviendo legislación que obstaculice la evolución del cannabis para fines terapéuticos y para muchos otros propósitos que puede tener rendir algún tipo de servicio. Y también fue una campaña que se originó desde principios del siglo XX, pero que se arreció en los años 70 bajo el gobierno de Richard Nixon, que le declaró la guerra a las drogas, sobre todo a la marihuana. Y ha sido un asunto mucho de publicidad, de propaganda, ¿okay? De nuevo, yo no estoy defendiendo el cannabis ni la marihuana. Tiene unos efectos psicoactivos, unos efectos que son nocivos, que dañan la salud. Eso no es para todo el mundo. Pero, por lo menos lo que se está trabajando en Puerto Rico y lo que se aspira a hacer es poder utilizar y maximizar el efecto del ingrediente que es el CBD, el cannabidiol, que es ese ingrediente que no crea efectos psicoactivos, que no arrebata, que no lo produce usted alucinar. Es un ingrediente de la planta que cura, por ejemplo, lo que les expliqué o alivia los dolores, cura lo que son los episodios de convulsiones en los niños. Y es lo que se está encontrando mucho en Colorado. Hay un grupo de hermanos, de hecho, son 8 hermanos, que ellos han combinado cepas de la planta para tener más o mayores niveles de CBD, y eso la gente lo consume, no lo fuman. Muchas veces son gotas, pastas sublinguales, parchos, pero también están aquellos que compran la combinación del THC con el CBD, porque si están nivelados esos compuestos, uno neutraliza al otro y se obtienen efectos beneficiosos. Eso es parte de lo que hemos recogido, ¿verdad?, de la investigación y de las anécdotas de la gente que tiene padecimientos, que sufre dolores, que son gente como ustedes, como yo, que trabaja todos los días, que tiene sus responsabilidades. Esa imagen de personas ociosas, de personas que lo que procuran es tener un arrebato, una nota, ese no es el perfil de la gente que yo he visto yendo a buscar su certificación como pacientes de cannabis. Mucha gente desesperada. Veo mucha gente que tiene problemas para poder dormir. Veo inclusive gente que fueron militares de alto rango, que dieron una lucha fuerte contra las drogas en su momento y que les costó despojarse de su concepción mental para abrirse y experimentar y ver que hay una posibilidad de alivio y hasta de sanación en esa sustancia. ¿Qué más puedo compartir con ustedes? En Puerto Rico el estatus es que se está trabajando en legislación para elevar al rango de ley lo que es el reglamento del cannabis. Se está también legislando para que una posesión simple de marihuana o de cannabis no sea ilegal. Cuando me refiero a posesión simple, es una cantidad que se está trabajando cuál va a ser esa cantidad, pero que se presume que es para su uso personal, que no es para venderlo en grandes cantidades, porque sigue siendo, ¿verdad?, ilegal en Puerto Rico, pero se está trabajando en ese tipo de legislación para abrir el campo. Yo no veo en un futuro cercano la posibilidad de una apertura completa a la marihuana. O sea, la legalización para fines recreacionales, difícilmente por ahora, eso no creo que vaya a ocurrir en Puerto Rico. Yo creo que
debe haber un enfoque en lo que tiene que ver con el aspecto terapéutico del cannabis, y aquellas personas que crean que les puede aliviar, que tengan esa oportunidad de hacerlo. O sea, cuando les conté que dejé la amistad esa por tantos años, pues con el paso del tiempo y la madurez uno se va dando cuenta que pues, uno no es quien para estar adjudicando a la gente, cada cual, ¿verdad? Siempre y cuando sea funcional, no provoque daño, mire, hace lo que crea, ¿no? Y pues con este acercamiento que he tenido con la sustancia, que de hecho fue una asignación que me dieron, yo no dije yo quiero hacer estos reportajes, me asignaron esos dos temas y yo con gusto los hice porque me encanta el asunto de investigar y evaluar y aprender. Me abría que esa posibilidad existe, que no es un asunto psicológico, por lo menos no aparenta ser un asunto psicológico, sino que hay gente que de verdad obtiene sanación y se curan, o por lo menos se alivian, que han logrado retardar en algo, o por lo menos se lo atribuyen al cannabis medicinal, el deterioro que produce el cáncer, varios tipos de cáncer. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado distintas historias sobre ese particular, pero claro está, no creo que sea la panacea, no creo que sea para todo el mundo, y hay que hacerlo con mucho cuidado, y creo que de la forma en que se está llevando a cabo en Puerto Rico, se está haciendo con cuidado. El hecho de que el gobierno anterior lo haya traído y que el gobierno actual le esté dando algún tipo de continuidad, creo que es bastante elocuente en cuanto a eso, porque ustedes saben que la filosofía es propon lo que yo me opongo, solamente por el asunto político, partidista. Y de nuevo, esos elementos distorsionan el análisis que se debe hacer. Son las experiencias que vienen a mi mente, a estos momentos que puedo compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, prefiero que se dé ese intercambio. Sí, la joven levantó la mano. Como no he visto el reglamento y tú estás más al tanto en términos de cómo están cultivando con la seguridad que tú dices, escuché recientemente en Ciencias Médicas que los terrenos de cultivo están siendo afectados por los químicos de Monsanto. Eso altera la producción realmente, no de la marihuana nada más, sino de todo lo que se cultive, porque eso va a traer un efecto nocivo. Claro. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo que ocurre es que ningún cultivo de cannabis medicinal es al aire libre. En Puerto Rico ninguno. Y en Colorado solamente había uno. ¿Por qué? Porque es una inversión muy fuerte, es una inversión muy grande. Y estas compañías no están dispuestos a invertir sumas millonarias. Por ejemplo, en Colorado, levantar una fábrica, digamos de ese tamaño, con las luces, para poder cultivar y reproducir en ese espacio cerrado lo que es el ciclo del año para que la planta responda, supone una inversión de mínimo 1.5 millones, sin tener una sola planta. O sea que ellos pueden certificar que es no GMO. No, porque es que es bajo techo. Okay. Es Sí, bajo pero techo. la semilla que no, porque es que una cosa es el rocío y otra cosa es la compra de la semilla que no está adulterada. Sí, no, Que sea orgánico. no tengo conocimiento de que, Entonces es importante. Monsanto esté manipulando semillas de marihuana. No creo que pueda en ley hacerlo. Sí, entonces, otra pregunta. La anterior directora de Ciencia Médica indicó que cuando la persona se untara, cuando untara, no podía guiar por más de 2 horas, que no podían guiar. ¿Qué tú sabes de eso? Si en la reglamentación va a estar estipulado de alguna manera. Para los que no usamos, la gente... Sí, la reglamentación se la percibe a la persona sobre cualquier efecto que pueda tener el cannabis, como lo puede tener el Flexeril, que yo tomo Flexeril para mis dolores de espalda y no puedo ir a trabajar, o para cualquier otra sustancia que sea legal. O sea, la posibilidad de que alguien se duerma, la posibilidad de que alguien guíe de manera errática no es exclusiva del cannabis. O sea, aquí con Tylenol PM
Yo he visto gente que ha tenido accidentes, porque los he cubierto, y la persona lo dice, mira, claro, la persona debe abstenerse de eso, pero es un asunto individual, pero no exclusivo del cannabis. Claro, eso es una de las recomendaciones que se le hace a la gente, por supuesto. Es un reglamento la última enmienda eran 190 páginas de reglamento, y sigue sufriendo enmienda. Sí, pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, esto es sencillo y puede ser complicado también, pero sí, yo lo veo bien sencillo. O quiero estar mejor informado. Veo por ahí que hay unos componentes dentro del cannabis. Unos, como tú acabas de decir, pues tienen unas bondades curativas. Otros pues tienen el efecto, ¿verdad?, de la mente. La pregunta es sencilla. ¿Cuán adelantado está el proceso de poder extraer esos elementos por separado y dejar aparte el que da el efecto de la mente y vender medicinalmente solamente el que sí es curativo? Está bien adelantado. De hecho, lo que consumen los niños, que le indiqué, uno de los casos más famosos es el de Charlotte, que de hecho esa cepa, que es esa combinación de cannabis, estos hermanos que lo cultivan le pusieron Charlotte's Web, como la película. Sí, hay productos que son estrictamente solamente CBD, sin ningún efecto psicoactivo. En California, que estuve en los dispensarios, ellos tienen tienen los aceites, los ungüentos, y también tienen la flor, la moña. Pero no están aprobados por el gobierno federal todavía. No, es que el gobierno federal no va a aprobar nada de esto, porque es ilegal. Hasta que el Congreso no enmiende esa legislación, va a seguir siendo ilegal. Pero ha habido progreso en esa parte. Ha habido progreso porque el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva para que en aquellos estados donde hay un fin terapéutico o recreacional de la marihuana, que las agencias federales no intervengan. Dentro de su discreción, que no intervinieran. Y eso, por lo menos por ahora, no ha variado. Con el mandato del presidente Trump, es previsible que eso cambie. Pero sí, que hay productos que solamente contienen CBD, sí, eso se logró ya y se consigue en varias formas de administración. Inclusive la misma planta se puede cultivar para que tenga predominantemente CBD y porcientos bien bajos de THC, que no produciría un episodio psicoactivo, el arrebato ese que la gente dice experimentar con el consumo alto de THC. Gracias. Sí. Buenas noches. Hace poco escuché en la radio un tema referente a esto mismo, al cannabis medicinal. Entonces, ellos hablaron acerca de un punto que tocaste hace un momento. Ahorita tú dijiste que tú no crees que haya una migra entre las personas que lo utilizan como medicinal a los puntos. Sin embargo, en este programa, que fue de una emisora cristiana que yo escuché, decían que el costo del cannabis medicinal estaba un poco alto para muchas personas que estaban pasando muchos dolores, muchas situaciones en su cuerpo. Entonces no contaban con los recursos para poder seguir comprándolo, por lo cual se estaban yendo a los puntos a comprarlo, dado el caso de que los puntos era mucho más barato. Y la preocupación que ellos traían era que el hecho de que la gente se estuvieran yendo a los puntos a comprarlo era que podía proliferar los puntos, dado el costo tan barato, y que la gente al estar yendo allí entonces le diera ganancia a los puntos. Pero también mencionaste que el cannabidiol no lo contiene la que es medicinal. Sí, lo contiene. ¿Lo contiene? Ok, pues entonces la de los puntos también lo contenía, lo que no lo contiene. Lo que pasa es que siga con la premisa y le contesto todo. Ok, a lo que voy es que lo que dijeron en la emisora, este problema le está preocupando a ellos, porque entonces puede hacer que en lugar de comprar las medicinas recetados, estén yendo a la calle. Entonces a la larga, ¿quiénes se van a favorecer? Los puntos, no la farmacia, no las farmacias que la están recetando.
Bueno, yo no sé de dónde se obtiene esa información. Yo honestamente desconozco de dónde surge la información. De lo que yo he conversado y las investigaciones que he hecho, no solamente en Puerto Rico, otras jurisdicciones, lo que ha ocurrido es que los puntos de droga mantienen sus precios y la referencia para establecer los precios, el mercado legal, es el mercado ilegal. O sea, si el precio en los puntos de droga es a $20 el gramo, ese va a ser el precio en el mercado legal. Porque si bien es cierto que la marihuana que se obtiene ilegalmente no pasa por el proceso de control de calidad como el cannabis medicinal, sí pasa por unos procesos ilegales que el riesgo de transportar droga, de cosechar droga, se le imprime el precio. O sea, tal cosa como que se vende por debajo del precio, los puntos de droga no pueden absorber una baja en el precio, y sobre todo en la marihuana, que es una de las drogas más caras que hay. No es el crack, la marihuana es una de las más caras en el mercado ilegal. Y también ocurre que, como les estaba explicando, la gente en términos generales, por no decir el 100% de los que van a procurar certificación como pacientes de cannabis medicinal, son personas que no quieren tener que asumir el riesgo de ir a un punto de drogas, que los arresten, que surja un tiroteo y muera en el intento. Son personas profesionales que no quieren perder sus trabajos y no se quieren arriesgar a los puntos. Que tal cosa como que hay una migración masiva y que hay una reducción de precios, no sé de dónde sale la información, y lógicamente no se sostiene, porque así no funciona el mercado. Y esto lo he hablado con agentes de la División de Drogas de la Policía que conocen el mercado. Le pregunté inclusive al secretario de Salud, que él insinuó eso que usted está diciendo. Él dijo, no, yo no tengo pruebas, yo estoy suponiendo que pudiera pasar. Ah, bueno, si suponemos que yo tengo manubrio, soy bicicleta, ¿verdad? O sea, podemos suponer cualquier cosa. Pero eso no está pasando. Y de nuevo, la gente que va a comprar el cannabis medicinal, gente profesional como usted, como yo, que no quieren pasar por el terror de tener que ir a un punto de droga. Que toda esa premisa también, aclarando un poquito la duda, médicamente, ¿cómo tú sabes que yendo al punto de droga te están dando la marihuana que tú necesitas? ¿Cómo tú sabes que no te están dando una mezcla? ¿Cómo tú sabes que no te están dando veneno de ratón, como quien dice? ¿Cómo tú sabes que obviamente a la larga eso te va a ser más costoso, porque a lo mejor te va a dar un infarto, te va a dar un derrame cerebral, te va a dar una enfermedad en los riñones, y a la larga te va a salir caro? ¿Entiendes? O sea que las personas que hacen eso se arriesgan a que obviamente en vez de aliviar un problema, lo que está sumando una serie de problemas. Esto que estoy diciendo precisamente, como se dio en las radios, puedo mencionarlo, fue en Nueva Vida, en una tarde. Y las personas estaban llamando y estaban diciendo que sí, que ellos lo están haciendo, que lo estaban comprando en la calle. A lo que dijo Walter es el hecho de que, y lo que dijiste ahora mismo es que las que compran en la calle contienen muchos elementos que son totalmente dañinos, contrarios a la medicina. Correcto. Y niveles bien elevados de THC. Porque la gente que va a los puntos lo que procura es ese efecto psicoactivo, ese arrebato. Llega un momento, el doctor puede elaborar más que yo en esto, que crean cierta tolerancia, y pues lo que les causaba esa euforia no se la causa tanto. Y pues ¿qué hacen en los puntos? Aumentan los niveles de THC cuando cultivan esa droga, procuran eso en la planta. Y eso es completamente distinto a lo que se hace en el cannabis medicinal, que lo que se procura son niveles más altos de CBD y menos de THC o ninguno de THC. Hay unas vertientes teóricas que esa, ¿verdad?, no puedo elaborar porque no soy perito, que dicen que también niveles bajos de THC pueden ayudar a aliviar ciertas condiciones psicológicas, pero ahí yo no sé. Y te arriesgas en el punto a que obviamente te creas un adicto. Ya no te creas un enfermo, te creas un adicto. Y eso pues. Vamos a dos preguntitas más porque estamos cortitos de tiempo. Compañero, sí, por aquí. Levantó la mano también. Sí, dale, mano. Y después se la pasa. Dale, ya que tú lo tienes. Sí. Desde la óptica periodística, ¿verdad?, objetiva, ¿cómo ha sido el cambio allí en Colorado, donde estuviste, en California?
pues basado en que tal vez es una sociedad tal vez un poco más abierta, son más conservadores. Es una diferencia bien grande. En California me preocupó mucho lo que estaba viendo, porque veía muy poca rigurosidad, muy poco control en el asunto de certificar los pacientes, y los pacientes certificados, que muchos de ellos eran jovencitos que venían en grupos de 2 y 3 y no se veía, no aparentaban tener alguna condición, y entraban y salían. Los médicos eran de fácil acceso, y en cuestión de una conversación, ¿qué te duele? ¿Qué te molesta? Sí, te certificaban así, sin que hubiera una relación bona fide. Sin embargo, en Colorado es diferente. Yo pensé que en Colorado yo me iba a topar con mucho olor a marihuana en las calles, la gente por ahí caminando. Tengo que decirles que no vi eso. Hay unas estadísticas que hablan de accidentes y de una serie de situaciones, pero por lo menos yo no presencié un desorden. Yo vi todo bien controlado. Ahí fuimos un grupo de abogados, y de entrar a cada eslabón de la industria, fuera dispensario, fuera lugar para fabricar, fuera laboratorio, teníamos que presentar identificación, mirar una cámara que ellos tenían para que constara que estuvimos allí, firmar, si no, no podíamos entrar. Los procesos para decomisar lo que sobre, el tallo de la planta, alguna hoja que estuviera vieja, tienen que hacerlo frente a cámaras y con un grupo que tienen que subcontratar para que deseche eso, y eso tiene que estar ahí en evidencia por mínimo 30 o 40 días. Y eso se aplicó a Puerto Rico, ese modelo de Colorado, porque es más riguroso, es más estricto. De verdad que me sorprendió, porque yo en mi mente yo no podía concebir un modelo tan riguroso para controlar esas sustancias. Y cuando lo vi en Puerto Rico, sobre todo en la fábrica de Toa Baja, yo quedé impresionado. O sea, la calidad, el control, la limpieza, eso lo hacen en vagones con iluminación, cada tantas semanas cambia de vagón y todo limpio, pulcro. La pintura del piso tiene que ser una específica, con una calidad particular de laboratorio, el techo, las cámaras, es bien caro. O sea, le digo, de inversión 1.5 millones sin tener una sola planta, por los controles que se exigen. Es bien controlado, es bien riguroso, y es impresionante. Lo que se hace en Puerto Rico es impresionante. Voy a velar aquí quién se va a Colorado de vacaciones en estos meses. Voy a velar a cada uno de ustedes. Tengo una pregunta, y es en cuanto a la certificación. Una vez que vas al Departamento de Estado, sacas la certificación como que puedes utilizar cannabis medicinal. En Puerto Rico, o sea, pasa mucho la sobremedicación automática, de que pensamos que en vez de beberme una pastilla, pues me bebo 2. ¿Cuáles son las penalidades una vez que ya tienes la certificación cuando te sobremedicas y se puede evidenciar que estás haciendo una sobredosis? Y me preocupa porque estás hablando de condiciones que son como el autismo, como condiciones que van a estar toda la vida. Entonces, eso se vislumbró a nivel de sanción legal cuando se evidenció que existe una sobremedicación, y luego pues decir esta condición va a ser toda la vida, y le quitan esa certificación a esa persona por 1 año o 2 años. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Bueno, son 15 condiciones, no está tan abierto como la gente piensa, son 15 condiciones específicas. Hay un máximo que la persona puede comprar, y lo que sí se ha explicado es que es un asunto de cuánto y cómo el organismo reacciona. Se comienza por unas cantidades pequeñas y se ve cómo va funcionando. Penalidades por sobremedicación no hay en el reglamento. Lo que hay en el reglamento es uso indebido, cantidades excesivas, que de nuevo, todo eso queda computadorizado, y gente que está invirtiendo mucha cantidad de dinero no va a poner en riesgo, o pensaría uno que no va a poner en riesgo usar una licencia. Pero no, el asunto de la sobremedicación no se penaliza. No sé si hay medicamentos donde penalicen al paciente por consumir en exceso algún medicamento. De verdad que desconozco la existencia de eso. Lo que pasa es que en los controles, lo que se está haciendo es lo siguiente: a donde el médico se certifica que tú puedes utilizar el cannabis y te da una receta de 1.5 onzas, que es lo que se permite. Entonces tú vas al dispensario, el dispensario te dispensan esa onza. Si tú no llevas otra receta, no te dan
otro sustituto de medicamento. No es como ir a la farmacia y dice, pues te voy a dar un acetaminofén cada 3 horas y ya se te acabó. Y no, por eso unos controles. Si tú agotaste eso que te dio el médico, pues ya no tienes nada más hasta el próximo mes, por ejemplo, ¿verdad? O sea que eso es un proceso evaluativo que el médico te da, y lo que dice él son unos controles. O sea, no puedes ir, pues se me acabó el cannabis, pues hacer aquí donde el médico para que me dé otra certificación. No, porque ya entonces el médico incurre entonces en violación de ley en esa parte. Y la certificación, y esa receta consta en un sistema computadorizado que si vas a otro dispensario te va a identificar y mira, ya tú consumiste lo que te correspondía. No es lo mismo que si tuvo una farmacia aquí, después vas para la otra para que te den el mismo medicamento. No, ya ellos tienen unos controles en eso, a riesgo de perder su licencia. Claro, y tiene que haber previamente un expediente médico, o sea, tiene que haber un proceso de tú haber consultado con tu médico los tratamientos que te ha dado, que certifique que tienes unas condiciones, y ese otro médico, a menos de que tu médico sea certificado en cannabis, pero puede ser otro médico que tenga acceso a su expediente, puede certificarte como un paciente de cannabis medicinal. Bueno, vamos a darle las gracias al licenciado Jorge Soto, de verdad que ha sido bien interesante. Muchas gracias. Excelente.